Listo. Listo, yo creo que ya. Listo, yo creo que ya está. Listo, perfecto. Entonces, chicos, modelos económicos. Modelos económicos. Cuando hablamos a nivel de modelos económicos, hablamos de muchísimos modelos económicos, ¿sí? Existen demasiados modelos económicos, pero a nosotros para caso práctico, para ICFES, nos interesan tres. Modelo económico neoliberal, modelo económico proteccionista y modelo económico de desarrollo sostenible. ¿Listo? Sostenible. Esto es lo que más se pregunta, esto es lo que más repite ICFES. Entonces vamos a ir desglosando modelo económico por modelo económico. Nosotros ya hemos hablado un poco sobre el modelo económico neoliberal, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿quién me recuerda de lo poco que hemos hablado de este modelo económico neoliberal? ¿Qué recuerdan? Que ustedes digan, me acuerdo de esto, hemos visto esto, etcétera, etcétera. ¿Quién quiere participar? Y pues si no se acuerdan o simplemente no saben, pues válido que den su punto de vista y de ahí partimos. Listo, Alejandra dice algo que es muy clave y es el gobierno no interviene. Eso es una característica fundamental. No hay, bueno, no hay intervención, es muy extremo. Es mejor decir disminuye la intervención del Estado. ¿Qué más saben o recuerdan de lo poco que hemos visto de este modelo? Yo me acuerdo que en una clase les mencioné que nosotros íbamos a encontrar en estas preguntas que también lo podíamos ver que lo llamaban de otra manera, de dos maneras más, ¿sí? ¿Quién recuerda? Modelo económico neoliberal. Otra forma en que lo llaman es el modelo de apertura económica. Apertura económica. Estos son los dos nombres con los que en preguntas del ICFES la vamos a encontrar mucho. Modelo económico neoliberal, modelo de apertura económica o el tercer nombre es liberalismo económico. Esos tres nombres los maneja ICFES. Cuando usted en una pregunta vea esos tres nombres, usted sabe que están hablando del mismo modelo económico. Solamente que ICFES es muy variable. ICFES le gusta confundir a la gente y pone cualquiera de los tres nombres, pero siempre está hablando del mismo. Hablábamos de disminuye la intervención del Estado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo interviene el Estado, no? Es como la primera pregunta que uno dice, bueno, ¿cómo interviene el Estado? Entonces, ¿ustedes cómo creen que interviene el Estado en la economía? Ejemplos. ¿Cómo creen que se da esa intervención? ¿Qué son los aranceles? Buenas noches. Primero que todo, compañera, ¿qué son los aranceles? Compañera, buenas noches. Bueno, ok, son impuestos.
¿Qué otra característica? ¿Quién más se anima? Ojo, estamos hablando de formas en las que un Estado interviene, ¿sí? ¿Cómo interviene el Estado en la economía? Entonces, ya la compañera dijo, subiendo aranceles. Otra forma es a través de políticas, ¿sí? Políticas, llamémoslas políticas económicas, ¿sí? Eh, Otra característica del sistema o modelo económico neoliberal es que se firman tratados comerciales, ¿sí? Y entonces ustedes de pronto lo han escuchado hablar en alguna parte, algo que se llaman los TLC, ¿sí? Que son los famosos tratados de libre comercio, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que tiene un tratado de libre comercio? ¿Quién opina? ¿Qué tiene? ¿O qué creen? ¿Para qué se hacen esos acuerdos? Son acuerdos comerciales entre países. ¿Cuál es el objetivo? Vamos, suelten esas ideas, lo que piensen. No importa si nos equivocamos, pero bombéenme con ideas. ¿Cuál es el objetivo de esto, chicos? Vamos. Estas clases son para que usted analice, bote corriente, ¿sí? O sea, lo que usted crea que es, coméntelo y lo vamos desarrollando. Entonces, pues sí, es lógico, ¿no? Bueno, sí, Sofía, tienes la palabra. Sofía Benavides, tienes la palabra. Listo. Cuando uno hace tratados de libre comercio, entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene un tratado de libre comercio? Pues acuerdos comerciales. Sí, es lo lógico, ¿no? Acuerdos comerciales. Y en esos acuerdos comerciales que se hacen entre países, pues uno de esos acuerdos es, venga, si Colombia y Estados Unidos hacen un acuerdo comercial, pues lo mejor es que disminuyan los aranceles entre esos dos países porque están comercializando, ¿sí? Lo que dice la compañera es correcto. Pero entonces, cuando uno habla en general de un modelo económico neoliberal, uno se tiene que fijar en esas dos principales características. Disminuye la intervención del Estado y se realizan tratados comerciales. Esa disminución de la intervención del Estado en la economía, entonces se va a ver reflejada como una disminución de los impuestos hacia las empresas nacionales y extranjeras. ¿Cómo logramos disminuir esos impuestos a esas empresas extranjeras? A partir de los TLC, ¿sí? Entonces, los tratados de libre comercio permiten es que empresas internacionales lleguen a nuestro país, obviamente con muchos acuerdos económicos, y entre esos acuerdos económicos, disminución de aranceles, ¿sí? Es muy importante que cuando hablemos de modelo económico neoliberal, hagamos la asociación entre dos términos o definiciones que muchas veces tienden a ser confundidas, que es exportación e importación, ¿sí? Entonces, no sé quién nos quiera regalar un ejemplo para poder ilustrar mejor esto. Sí, Stephanie, la clase está siendo grabada. Entonces, ¿quién nos quiere regalar un ejemplo? Sí, Jessica, tienes la palabra. Cuando quieras, Jessica. Sí, Juan, tienes la palabra. Sí, un ejemplo relacionado con exportación e importación el, para entender el significado de la palabra. Sí,
Sí, pero entonces relacióname el ejemplo con el modelo económico, ¿sí? No, vamos a tratar los dos, Juan. A ver. Si estás diciendo que exportar es caro, estamos hablando de un modelo económico. Este modelo económico pues se caracteriza con pues, comercializar productos. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué estaríamos sacando? Sí, perfecto. Estaríamos sacando los productos hacia otros países. Entonces, un ejemplo clásico de exportaciones, Colombia exporta café, sí, hacia China. Ese es un ejemplo clásico, ¿sí? Ahora, ¿qué es importación? Da un ejemplo, Juan. Lo que pasa es que con el petróleo pasa algo muy complejo, que es más, nosotros lo recibimos y lo expliqué en una clase, que Colombia, hay países avanzados como Estados Unidos, que ellos muchas veces para seguir acumulando más riqueza, ellos lo que hacen es comprarle materias primas a países en vía de desarrollo o tercermundistas como Colombia, para ellos procesar en su país, generar producto y revenderle el producto al país que está en vía de desarrollo. Ejemplo, Colombia le vende petróleo a Estados Unidos refina el petróleo. Ojo, ¿qué es refinar el petróleo? Es hacerle una serie de procesos en donde usted a partir del petróleo va a tener plástico, va a tener ACPM, va a tener una cantidad de productos. Eso hacen empresas estadounidenses. Luego esos productos, esas empresas estadounidenses vienen y se lo venden a Colombia. ¿Sí? O sea, con el petróleo pasa algo raro, ¿sí? Porque yo no entiendo, bueno, si Colombia tiene petróleo, ¿por qué Colombia no refina el petróleo? ¿Por qué no saca esos productos? ¿Y por qué Colombia no produce para sí misma? ¿Sí? Es algo muy lógico que pasa. Entonces, en Colombia podríamos decir que Colombia importa mucho arroz de Argentina, ¿sí? Sí, carros, sí, eso es cierto, carros, maquinaria, sí. Entonces, mire que ejemplos de la vida común, del diario vivir, del arroz que usted compra en el supermercado, es un ejemplo básico para entender exportación e importación, chicos, ¿sí? Sí, el maíz, nosotros traemos maíz y plátano de Ecuador, ¿sí? Entonces, mire que muchas veces algo tan básico como los alimentos terminan siendo ejemplo de una clase de sociales a las 8 y 17 de la noche, ¿sí? Es algo del común, es algo básico. Entonces, modelo económico neoliberal, hablamos de características, lo relacionamos con dos grandes términos, pero hablemos de conclusiones. Y cuando hablamos de conclusiones es, ¿cuál es el objetivo de ese modelo económico? Entonces, primer objetivo es generar relaciones económicas entre países, ¿sí? Es un modelo económico que beneficia las empresas privadas, ¿sí? Por eso se habla de tanta reducción de impuestos, por eso se habla de acuerdos comerciales, etcétera, etcétera, privadas. Eh, tercero, eh, mm, acuerdos promueve la empresa privada. Lo que pasa es que, bueno, eso es lo ideal, ¿no? Eso si viviéramos en un mundo perfecto. Cuando usted trae ese ejemplo a Colombia, entonces usted investiga y usted va a encontrar que en Colombia quien introdujo el modelo económico neoliberal fue un señor llamado César Gaviria.
es presidente de Colombia, actualmente presidente del Partido Liberal. Y cuando uno no necesita ser economista para analizar el país, ¿sí? Con el hecho de que usted sea crítico, usted, manito, es capaz de desenvolverse donde sea, ¿sí? Colombia no es un país que le sirva mucho importar. Ojo, Colombia no es un país que necesite explotar hidrocarburos. Y esto quiero que todos lo entendamos, ¿sí? Aquí hay que quitarnos un poco la ideología política, eso no importa. Analicemos el país desde el punto de vista económico. Y cuando usted analiza el país desde el punto de vista económico, usted tiene que entender qué características tiene Colombia. De dónde yo puedo aprovechar para que Colombia sea un país muy productivo. Entonces yo no sé ustedes si saben qué es el ICA. ¿Alguno sabe ustedes qué es el ICA? ICA. Exacto. Este Instituto Colombiano Agropecuario dice que Colombia tiene 21 millones de hectáreas fértiles de tierra. Eso es muchísima tierra, ¿sí? Mucha de la ubicación de esta parte de tierra fértil está ubicada en territorios donde hay conflicto, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, Colombia tiene características que tiene 21 millones de hectáreas fértiles, eso es muchísimo. Colombia, yo no sé ustedes si recuerdan en sociales, eso es primaria. A uno le decían que Colombia tenía 5 o 6 pisos térmicos. ¿Qué significa que Colombia tenga 5 o 6 pisos térmicos? Eso quiere decir que Colombia, usted puede sembrar cualquier alimento que se produzca en el mundo, usted lo puede sembrar en Colombia. Porque tenemos diferentes climas, porque tenemos diferentes tierras. O sea, nosotros somos, como dicen por ahí, la despensa agrícola del mundo. Si todos entendiéramos que la estabilidad económica depende de explotar la tierra. Pero explotar la tierra no es sacarle el petróleo y el carbón, sino ponerla a producir, ¿sí? Entonces, cuando uno analiza el modelo económico neoliberal que se aplicó en nuestro país y que se sigue aplicando hasta el día de hoy, uno dice, el modelo económico neoliberal en Colombia fracasó, porque aumentó la pobreza, porque no se está explotando lo que verdaderamente debería estarse explotando, que es cultive, ¿sí? No explote carbón, no explote petróleo, sino cultive, ¿sí? Entonces, es analizar el país desde ese punto de vista. Entonces, el modelo económico neoliberal en Colombia fracasó. ¿Sí, Juan? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Cómo así? Sí. Lo que pasa es que lo que mencionaba al comienzo de la clase es que el modelo económico neoliberal, ICFES lo llama de tres formas diferentes. El nombre es modelo económico neoliberal, pero en ICFES también le puede aparecer con el nombre de modelo de apertura económica, pero también le puede aparecer con el nombre de liberalismo económico. O sea, el mismo modelo económico tiene tres formas diferentes de llamarse, pero es la misma vaina. ¿Sí me hago entender? Sí, es que, listo. Entonces, cuando digo que fracasó, porque es que este modelo económico no se lo inventaron hace 5 años, hace 10 años, no, esto viene desde 1990, ¿sí? Entonces yo digo, cuando adaptaron ese modelo económico a Colombia, fracasó, porque la gente que pensó en ese momento en eso no entendió que nuestro país tiene unas características diferentes que hacen que nuestra economía dependa de otras cosas. ¿Cuáles otras cosas? Cultivar la tierra, ¿sí? Nuestro país no es ni explotador de hidrocarburos. Nuestro país no es un país que tenga amplio desarrollo de tecnología, no lo es, ¿sí? Entonces, ¿cuál debería ser la base de nuestra economía? Explote la tierra. Y entonces usted me dice, bueno, ¿y por qué no explotamos la tierra? Por lo que yo les decía, gran parte de estas 21 millones de hectáreas fértiles están ubicadas en zonas
en donde el conflicto hoy es muy fuerte. Entonces, aquí viene otra contraposición. Si usted quiere utilizar esas 21 millones de hectáreas fértiles para producir la tierra, ¿qué es lo lógico que usted debería hacer? Haga la paz. Entonces, aquí viene otro problema. Colombia propuso un acuerdo de paz en el 2016, la gente votó que no. Entonces es como, sí, es cierto. Pero entonces ahí, cuando uno analiza el país, uno dice, bueno, ¿por qué hemos sido tan, perdónenme la expresión, tan bobos? O sea, es como un círculo vicioso. O sea, nosotros mismos hemos suprimido de que nuestra economía no crezca porque no hemos hecho lo fundamental y lo fundamental es, hagamos acuerdos de paz, saquemos a esa gente de esas zonas, sentémonos, dialoguemos, si eso demora 10 años dialogando, 10 años dialogando, pero las tenemos dialogando, ¿sí? Los estamos sacando de allá para poder producir. Pero eso es algo que no hemos entendido como sociedad, es algo que no recae en un político, ¿sí? O sea, ningún tipo hoy que vaya a la presidencia y diga yo voy a salvar al país, eso es falso. Usted cambia un país cuando toda la sociedad en colectivo entienda que es responsabilidad de todos, ¿sí? La transformación depende de una sociedad, no de un político, no de una persona, porque vivimos 53 millones de colombianos. Y es muy difícil que una persona realice un cambio para todos. Entonces, eso es lo importante que quería tratar aquí en este modelo económico neoliberal, ¿sí? Es que es complejo. ¿Qué tú dices? Sí, es cierto. Pero parte de eso, alguna vez escuché una reflexión muy interesante, creo que fue de Jaime Garzón, y él decía que parte de que a la gente no le interesaran estos temas era porque nosotros no entendíamos qué éramos. Me explico. Él decía que nosotros no sabíamos qué éramos porque ustedes saben que Sudamérica fue invadida, ¿sí? Por la corona española y aquí llegaron, digamos, gente de todas partes del mundo de la época. Entonces nosotros, los latinoamericanos, somos una mezcla de razas, ¿no? Ingleses, españoles, portugueses, africanos, etcétera, etcétera. Y él decía que esa mezcla de razas hacía que nosotros perdiéramos nuestra identidad. Y entonces él decía, para explicar las diferencias de clases sociales, él decía que las clases sociales se dividían por ingleses, porque hay gente que se cree europea. Estaba la base más base de la sociedad que él decía son los africanos, ¿sí? O sea, indígenas, toda esta gente. Y entonces él, la explicación para no alargar el cuento era eso, ¿sí? Nosotros no sabemos qué es ser colombiano, porque no sabemos qué es eso, porque somos una mezcla de todo. ¿Sí? Y usted revisa, por ejemplo, las clases altas de la sociedad de Colombia y esa gente se cree europea, esa gente se cree otro mundo, esa gente es insensible muchas veces a la realidad de un país, ¿sí? Entonces son reflexiones muy, que a uno le dicen, venga, lo que hice es cierto, ¿sí? Pero yo como contagio a 53 millones de colombianos más de que venga, hay que ajustar esto, ¿sí? Pero es muy interesante, por eso yo les digo, no vean las ciencias sociales como algo que usted tenga que aprenderse unas fechas, porque no, y que no le va... Mire, de 50 preguntas que corresponden al área de sociales, 3 son máximo de memoria. El resto es usted que es capaz de interpretar a partir de cierta información. Y es lo que me interesa con ustedes. Yo les doy características, les doy definiciones muy puntuales, pero usted interpreta a partir de eso. Por eso me gusta que usted participe, que cuestione las cosas, ¿sí? Pero todo eso depende de qué capacidad tiene usted, ¿sí? Entonces, ya hablamos de modelo económico neoliberal, pilas con los tres nombres que pueden encontrar en ICFES, pilas con las características, relacionen importación con exportación siempre con este modelo económico neoliberal y tengan muy presente las conclusiones, ¿listo? Vamos con el modelo económico proteccionista. ¿Ustedes qué creen que es el modelo económico proteccionista?
Exacto. Bien, me gusta esa idea porque mira que no te metes con definiciones tan toscas, o sea, como algo tan duro de entender, sino que cogiste la definición y lo adaptaste a lo que dijiste y es perfecto. Eso es bien. Entonces, el modelo económico proteccionista, lo primero que quiero que sepan es que son antagónicos. O sea, el modelo económico proteccionista es todo lo contrario a lo que era el modelo económico neoliberal. Por eso digo que son antagonistas, son diferentes. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Alguien creo que levantó la mano. No alcancé a ver, pero tienes la palabra. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir, perdón? Sí, señor Juan José, muy bien, muy bien. Pero ya vamos para allá, no se me adelante, pero muy bien, sí. Entonces, el modelo económico proteccionista tiene características. Entonces, si estamos diciendo que es lo contrario al modelo económico neoliberal, entonces aquí vamos a tener aumento de la intervención del Estado. ¿Cómo decíamos que el Estado intervenía en la economía? Muy fácil, a través de impuestos y a través de políticas. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Aumentando impuestos y aumentando políticas económicas. ¿Sí? Políticas económicas. Segundo, los tratados de libre comercio se acaban. ¿Sí? No existe aquí. Entonces, ¿por qué? Ya les voy a explicar por qué se acaban los tratados de libre comercio. En un mundo perfecto, uno dice, cuando yo hago un tratado de libre comercio, uno trata de que ambos países tengan las mismas ganancias, ¿sí? O sea, haya un equilibrio de relaciones comerciales. Entonces usted dice, bueno, ¿qué se necesita para que haya un equilibrio en relaciones comerciales? Pues que ambos países tengan la misma capacidad productiva. Si ambos países tienen la misma capacidad productiva, ambos están en la misma condición para competir. Son iguales. Entonces ahora volvemos al mundo de verdad, a la realidad, y usted dice Estados Unidos, Colombia. Estados Unidos es 100 veces más productivo que Colombia. Entonces, al momento de que hacen relaciones o acuerdos comerciales, obviamente Estados Unidos va a tener mucha ventaja. O sea, el tratado de libre comercio va a salir siendo más beneficioso para Estados Unidos que para Colombia. Cuando un país adopta un modelo económico proteccionista, y se está dando cuenta que esos tratados de libre comercio no son tan igualitarios, o sea, el país se está viendo desbeneficiado, ¿sí? Porque el beneficio que está obteniendo no es suficiente, ¿sí? Porque el otro país está obteniendo más beneficio, entonces deciden acabar esos tratados de libre comercio, simplemente porque no beneficia al país, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en Colombia? En Colombia, cuando hay tratados de libre comercio con Estados Unidos, esos tratados de libre comercio benefician más a Estados Unidos que a Colombia. O sea, no hay un equilibrio entre los dos. Los dos no están ganando por igual, no. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es más productivo, ¿sí? Porque Estados Unidos es más desarrollado, ¿sí? Y esto, pues, el hecho de que haya ese desnivel entre acuerdos, hacen que las empresas nacionales se vean afectadas. Entonces, los proteccionistas económicos, los que apoyan este modelo económico, dicen, acabamos el modelo de los tratados de libre comercio para defender las empresas nacionales. ¿Sí? Entonces, aquí viene lo que decía Juan. No siempre un país puede decir,
venga, yo acabo el acuerdo, el Tratado de Libre Comercio. Muchas veces no se puede hacer eso. Entonces, uno de los mecanismos que ellos hacen para tratar de compensar ese desnivel que existe es hacer lo que decía Juan José. Aumentan aranceles a las importaciones. ¿Con qué objetivo? Proteger las empresas nacionales. Entonces voy a poner un ejemplo fácil para que me entiendan. Colombia produce arroz en el Tolima. Aquí no sé si hay alguien del Tolima o de los llanos orientales, o sea, Villavicencio, Casanare, ¿no? Sí, Johan. Bueno, entonces, producir en Colombia una libra de arroz, ejemplo, vale 2.000 pesos. Estados Unidos también produce arroz, pero el arroz que traen a Colombia, a Estados Unidos, no vale 2.000, sino vale 1.500 pesos. Y usted dice, bueno, si se produce en Estados Unidos, llega a Colombia, ¿por qué vale 1.500? Ah, porque el Tratado de Libre Comercio que firmó Colombia y Estados Unidos beneficia que la empresa estadounidense que está trayendo el arroz a Colombia salga mucho más barato. ¿Por qué? Porque hay una reducción de aranceles. Ese arroz extranjero no está pagando impuestos. El arroz colombiano sí está pagando impuestos. Por eso yo les hablaba de ese desnivel en los acuerdos económicos. Entonces, cuando llega alguien que apoya el proteccionismo económico, dice, venga, si yo no puedo acabar el Tratado de Libre Comercio, ¿yo qué hago? Aumento los aranceles. Entonces, ese arroz que está llegando a Colombia de Estados Unidos, que valía 1.500 pesos, le subo los aranceles y ya no vale 1.500, vale 2.200. ¿El consumidor cuál va a preferir comprar? ¿El de 2.000 pesos, que es colombiano, o el de 2.200? ¿Qué comprarían ustedes, chicos? El más barato, el más barato, el de 2.000 pesos. Entonces, aquí era lo que decía Juan José. Si es claro el ejemplo, si me entendieron todo lo que les trato de explicar, si se dieron de cuenta cómo son de diferentes, y eso pasa todos los días en nuestro país. Cuando usted va a un éxito, cuando usted va al supermercado de su barrio o a la tienda de su barrio, está viendo eso. Muchas veces somos ignorantes de eso porque tenemos desconocimiento cómo funciona eso, y es normal. Colombia es una de las sociedades latinoamericanas con mayor nivel, perdón, con mayor nivel de analfabetismo. En nuestro país hoy en día sigue habiendo gente que no sabe leer ni escribir. Ahora imagínese que interprete un modelo económico complejo. Por eso nosotros, y hablo nosotros, desde un punto de vista académico, tenemos que entender qué le proponemos a Colombia. Que era lo que yo les decía a ustedes en la primera clase, venga, es cierto, usted se está preparando para una prueba que lo va a abrir puertas a entrar a una universidad, pero ¿cuál es su propósito? ¿Qué le propone usted a una sociedad? Y entonces usted me dice, pero venga, ¿por qué le propongo algo a la sociedad? Porque vivimos en una sociedad muy competitiva, ¿sí? La gente hoy, yo estudio medicina, no sé si ustedes lo sabían, yo estudio medicina. Y es tenaz, o sea, hay gente muy brillante, muy buena, estudia, 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 y uno se da cuenta que uno vive en una sociedad competitiva no porque uno compita con el otro, no, sino porque la gente le mete, le mete, le mete, le mete, le mete, le mete mucho. Y uno, si quiere estar ahí, uno tiene que meterle, 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 meterle porque se está con gente, sí, está compitiendo, pero es una competencia sana, ¿no? Y toda esa gente dice, venga, yo quiero proponerle a Colombia esto, sí, yo quiero ser bueno en esto porque tengo que disminuir esto. Por ejemplo, yo estoy viendo genética y genética es fantástico, ¿sí? Y el profesor nos dice, es que la genética, yo una vez, hace mucho tiempo dije la epigenética, que es como una rama de la genética, es el futuro de la medicina. Porque esa vaina a partir de un examen que usted le pueden hacer, le puede predecir si usted puede tener cáncer, a qué edad se va a morir, etcétera, etcétera. O sea, la persona que maneje esa vaina, manito, está manejando la vida, ¿sí? Le está prediciendo a usted qué le va a pasar. Con una
efectividad muy alta, ¿sí? Entonces uno dice, yo quiero entrar para aquí, ¿qué le voy a proponer a la sociedad? ¿Sí? Hay que proponer algo. La gente que hace poquito fue a la luna, no sé, fue a la luna, mañana van a Marte, pasado mañana a Júpiter. Entonces, un profesor loco que nos da a nosotros clases también dice, en cualquier momento ya nos vamos a dejar de hablar de medicina terrenal, o sea, de la Tierra, y vamos a empezar a hablar de medicina interplanetaria, ¿sí? El hecho de que usted ya salga de la atmósfera hace que haya cambios de presión. Eso quiere decir que su cuerpo cambia, ¿sí? Usted está fuera de la atmósfera terrestre y su cuerpo se tiene que comportar diferente. Y se comporta diferente, hay procesos fisiológicos que ya hacen que eso sea diferente. Entonces, tengan eso muy presente, ¿no? ¿Qué le proponemos a la sociedad? En una sociedad tan competitiva, ¿no? Que todos los días avanza a pasos gigantes, ¿yo qué le propongo? Eso es interesante, ¿no? Sí, Juan. Es que, ¿se acuerdan que yo les mencioné que la democracia era un sistema muy complejo? No sé si tú estuviste en esa clase o si alguien recuerda eso. Si lo recuerdan, yo les dije, la democracia es un sistema muy complejo. Me acuerdo que fue explicándoles una pregunta. Y usted me preguntará, bueno, ¿por qué la democracia es muy compleja? Porque cuando usted vota, lo mínimo que todos los colombianos deberíamos hacer es, venga, ¿quiénes son los que se están presentando para ocupar el cargo de presidente? ¿Este tipo qué propone? Entonces, si todos fuéramos críticos, lo que todos los ciudadanos colombianos deberían hacer es leer qué propone esa gente. Esa gente debe tener algo que se llama planes de gobierno. Entonces uno debería leer, ¿sí? Y uno a partir de la realidad de la que vive Colombia, pues uno dice, bueno, lo que propone ese tipo sí se puede cumplir, no se puede cumplir, es viable, no es viable para el país. Pero nosotros estamos años luz de que pase eso. Es más, en ninguna democracia que exista en el mundo pasa eso, ¿sí? No pasa. Pero sí, sí, Juan, es una forma de verlo, sí. Pero también porque los políticos de turno solamente se han beneficiado a ellos, ¿sí? Entonces como que han buscado el beneficio de ellos, pero no el beneficio en general de la sociedad. Por ejemplo, hay algo que a mí nunca me ha cabido en la cabeza y es, ¿por qué dejaron perder Panamá? A ver, ¿por qué se mataron liberales y conservadores? ¿Por qué fue tan difícil entender que somos diferentes? Y que lo que se propuso alguna vez o lo que propuso alguna vez Simón Bolívar es, venga, vivamos todos en una condición de igualdad, pero desarrollemos el país. Eso yo no sé por qué nos cuesta tanto entender eso, ¿sí? Si somos diferentes, sí, somos diferentes. Pero el objetivo de todos es desarrollemos esta vaina, porque si desarrollamos esta vaina todo nos va bien. Y nos cuesta entender eso. Hasta el día de hoy nos sigue costando entender, ¿sí? No hablemos más cháchara, vamos con el modelo económico de desarrollo sostenible. ¿Listo? ¿Qué creen que es esta vaina? Sostenible. ¿Quién se anima? Vamos, bombardeen. Creo que los dos hablaron al tiempo y ninguno se le escuchó. No sé si quiere hablar primero Juan y después Johan, porque los dos hablaron al tiempo y se le escuchó muy bien. Listo, Juan, tienes la palabra.
Podría ser, pero ya lo podría ser. Ahora sí, Johan, danos tu opinión. Va por ahí, pero toda falta. Creo que Juan José había alzado la mano. No sé si quiera compartir algo. Perfecto. A esto era lo que yo quería llegar. Entonces, el modelo económico de desarrollo sostenible pone en una balanza tres dimensiones. Dimensión económica, dimensión social y dimensión ambiental. Y entonces usted me pregunta, venga, ¿cómo así que lo pone en una balanza? Lo que pasa es que cuando usted analiza una sociedad tiene tres pilares: lo social, lo ambiental y lo económico. Y las tres están relacionadas. Y están relacionadas porque cada una de ellas depende, ¿sí? Lo económico depende de lo social depende de lo ambiental, ¿sí? ¿De qué le sirve a la gente tener tanto dinero si no respira aire puro o no tiene agua de calidad? No se puede tomar la plata en agua, ¿sí? Se no puede tomar la plata como si fuera agua, eso no pasa. No pasa ni aquí, no pasa en la China, no pasa en ninguna parte del mundo, ¿sí? Entonces, el modelo económico de desarrollo sostenible, como lo decían los tres compañeros, sí, es un modelo que busca desarrollar la economía, pero busca desarrollar la economía a partir de preservar el medio ambiente para garantizarle a las futuras generaciones un entorno en el cual vivir. Ahí estaría la dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión económica. Porque ¿de qué me sirve a mí generar riqueza, pero si no hay agua para las futuras generaciones? ¿Sí? ¿O de qué me sirve a mí proteger el medio ambiente, pero no genero riqueza y la gente está pobre? ¿Sí? Entonces yo tengo que buscar un equilibrio entre las tres cosas. ¿Cómo vuelvo productiva la sociedad para generarle ingresos y puedan tener una vida buena, pero sin afectar al límite el medio ambiente? ¿Sí? Entonces es un equilibrio entre las tres cosas. No sé si alguien quiere pensar en un ejemplo. Esto en el mundo no se aplica todavía, ¿no? Países de pronto como Corea del Sur, ellos hablan de un modelo de desarrollo sostenible, pero así que haya un país muy pionero en esto, no. Porque lo que pasa es que los países del mundo seguimos siendo países dependientes del carbón y del petróleo, ¿sí? De eso depende el PIB, que es el Producto Interno Bruto de los países. A los países económicamente los miden por cuánta carbón y cuánto petróleo ellos extraen de la tierra, ¿sí? Entonces, no hay ningún país pionero en esto. Obviamente hay países que han hecho adelantos, o sea, han descarbonizado su economía. ¿Qué es descarbonizar la economía? Dejar que la economía dependa del petróleo y del carbón. Y países como Singapur han tenido buenos efectos, Corea del Sur, de pronto los japoneses. Pero un ejemplo, China. China, a ver, ¿quiénes de aquí siguen pensando que China es comunista? Alce la mano, sin pena. Tranquilos, nadie los va a juzgar. ¿Cuántos aquí siguen pensando que China es comunista? La persona que siga pensando que China es comunista, lo vamos a invitar a que haga un reset, o sea, resetee el pensamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque China es el primer país manufacturero del mundo. O sea, esa gente tiene empresas que producen cosas por montón. Superaron a Estados Unidos hace rato. Van ganando la guerra comercial, ¿sí?
Esos tipos son unos duros en economía. Entonces decir que son comunistas es falso. Ellos son capitalistas, esos tipos son capitalistas. Pero miren que China es uno de los países con mayor economía. Digamos que en general su población vive bien, pero tienen, perdónenme la expresión, vuelto mierda el medio ambiente. ¿Sí? El aire ya es, perdónenme la expresión nuevamente, es una porquería. Es muy contaminado. ¿Sí? La gente tiene cáncer de pulmón, la gente vive con infecciones respiratorias. ¿Sí? Entonces, ¿de qué le sirve a un país tener tanto riqueza si el medio ambiente lo tiene vuelto nada? ¿Qué le espera a las futuras generaciones de China en el 2050? No sé si ustedes han visto fotos o imágenes que en China pareciera que todo fuera muy gris, ¿no? Y todo ese gris es esa capa de contaminación, ¿sí? Entonces, ojo, este modelo de desarrollo sostenible sí lo que busca como objetivo principal es mejoremos la economía, pero necesitamos tener un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Las tres cosas son importantes, por eso tengo que buscar un equilibrio. ¿Clara la información, chicos? ¿Sí? ¿Hasta ahí claro los tres modelos económicos? ¿Sí? Perfecto. Mecanismos de participación ciudadana, que creo que fue lo que nos quedó pendiente de la última clase. Vamos a esta segunda parte de la clase a entrar a una página. Yo les voy a compartir aquí. Bueno, perdón. Tenía abierto aquí. Bueno, bueno. Registraduría. Registra. Registraduría. La Registraduría Nacional del Estado Civil. No, chicos, yo apenas tengo. A ver, ¿cuántos años creen que tengo yo? ¿Para qué creen que estoy pensando en eso, chicos? Uy, uy, 57. Uy, parce. No, chicos, 21. No. Bueno, la que me dijo 57. Oh my god, no. O sea, no, chicos, no, bueno. Bueno, sí, sí, demasiado. O sea, no, chicos, créanme que a mi edad no estoy pensando en casarme. No, no. Estoy tratando de aportarle algo a la sociedad primero, ¿sí? Es lo importante ahorita. No, chicos, es que digamos que estoy un poco cansado. Estoy despierto como desde las 5. Tuve clase todo el día. Tuve un quiz y estoy preparando un parcial. Entonces, estoy destruido, ¿sí? Entonces, no creo que sea el momento de abrir la cámara. Aunque yo la abrí cuando hice la presentación, ¿no? ¿No estuvieron en la presentación del curso, chicos? En mi primera clase. Mal ahí. Entonces, bueno, retomando. La Registraduría Nacional del Estado Civil, todos pueden entrar en Google, googlear, ¿sí? Uy, no. No, creo que Julie Pérez se volvió mi hater. No, ya, desde que me dijo 57 ya. Sí, ya, ya. Hater número uno. Hubo una chica, creo que fue el año pasado, ¿no? No me acuerdo si fue para calendario A o calendario B. No recuerdo porque llevo tiempo que no hablo con ella. Ella se llama Sofía. Estudia en la Universidad del Valle Medicina. Y ella era muy interesante porque ella preguntaba las cosas. Y ella lo que no le quedaba claro preguntaba y volvía a preguntar y volvía a preguntar. Y me gustaba eso porque a veces la clase se volvía ella preguntándome a mí. Tin, tin, tin. Y ella sacó 450 hace un año y hoy está estudiando medicina en la Univalle. Espero que le esté yendo bien, ¿no? Sí.
En la UIS, chicos, en la UIS. Eso queda en Bucaramanga. Y entonces, muy interesante esa chica, preguntaba, preguntaba, preguntaba. Y era chévere porque no se quedaba con la duda, ¿sí? Y en este último calendario, para los chicos que lo hicieron y presentaron su prueba en marzo, había un chico también, Samuel se llama. A veces hablamos. Y pasaba lo mismo, pero lo que pasaba era que él a veces no concordaba con las respuestas que yo daba y entrábamos en debate. Entonces lo que pasa con él era que preguntaba, pero se equivocaba mucho en las respuestas que daba. Entonces, espero que le vaya bien, ¿no? Los resultados llegan en 2 días. Ya tenemos resultados. Entonces, es eso, chicos. La intención es participe. No importa si se equivoca, pero participe. No se quede con la duda. Retomemos. La registraduría tiene... Eh, registraduría, registraduría, mecanismos de participación. Ustedes ponen esto en Google, se van al primer link y esta cosa le tira todos los mecanismos de participación que existen. Aquí los tienen. Revocatoria de mandato, cabildo abierto, consulta popular, referendo, plebiscito. ¿Cuáles son importantes aquí? Plebiscito, referendo. Ya vamos para allá, Juan. Iniciativa legislativa, esto, consulta popular y revocatoria de mandato. ¿Sí? Son como los más importantes. Importante y vuelvo a repetirlo. Esto usted se lo tiene que tatuar donde sea, donde pueda. Existen tres mecanismos para modificar la constitución política en Colombia. Primero, referendo. Segundo, Asamblea Nacional Constituyente. Tercero, Congreso. ¿Sí? Ahora, plebiscito. Démosle aquí plebiscito. Vamos a ver qué nos carga. Y dice, el plebiscito es convocado por el presidente de la República con la firma de todos los ministros. Ya le respondo a las preguntas, chicos. Plebiscito es convocado por el presidente de la República con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Congreso de la República para que el pueblo apoye o rechace una decisión del Ejecutivo. A consideración de la Corte Constitucional, el plebiscito también debe tener restricciones sobre asuntos relativos o leyes aprobatorias de tratados internacionales, a las leyes del presupuesto nacional y a leyes que estén relacionadas a materias fiscales o tributarias. ¿Cuál es el ejemplo más clásico de plebiscito? Muy famoso. Lo hablamos hace un poquito. Vamos, ustedes pueden, chicos. 2016. Gana el no. Plebiscito plebiscito por la paz. Ese es el ejemplo. Sí, señor Juan José, el de Juan Manuel Santos. Eso lo preguntan. Ese es el plebiscito más reciente y más importante que ha sufrido Colombia, al menos de los años 2000 para acá. Entonces, importante el plebiscito. Tiene que ser firmado, ese proyecto lo tiene que firmar el presidente y todos los ministros. El Congreso tiene que aprobar que se realice ese plebiscito. Por eso dice concepto favorable del Congreso, ¿sí? Y luego eso va a votaciones, la gente vota, si gana el sí, se lleva o se realiza el proyecto, si gana el no, no se hace. ¿Listo? Hay limitaciones y es que no puede proponerse en ese plebiscito cosas que vayan contra acuerdos internacionales y no pueden proponerse leyes que se metan con la parte del presupuesto nacional ni con cosas que tengan que ver con economía, ¿sí? Por esa parte no se hace un plebiscito, ¿sí? Esas son las limitaciones de los plebiscitos. ¿Quién lo propone? Lo convoca el presidente. Eso es importante que lo tengan claro. Ya hablamos de referendo, dijimos que es mecanismo para modificar la constitución política. Clave, esto es clave. Usted tiene que aprenderse eso porque esto sale fijo. Tatúeselo. Consulta popular.
¿Cuál es la consulta popular muy reciente que hace poco se vivió en nuestro país? Sí, María Alejandra. No, no. Sí, señora. El presidente y los ciudadanos. Pero cuando eso lo está proponiendo los ciudadanos, hay algo que se llama el censo electoral. Yo les había mencionado, creo que eso en una clase o en una explicación de una pregunta. Y el censo electoral en Colombia es de, creo que alrededor de 34, 35 millones de personas están aptas para votar. ¿Qué quiere decir eso? Hay 34, 35 millones de colombianos que son ciudadanos, tienen mayor de 18 años, ¿sí? Entonces se tiene que recoger lo que es el 8% del censo electoral, ¿sí? Entonces, el 8% de 34 millones de colombianos, no sé cuánto da matemáticamente eso, no sé si alguno me ayuda ahí, pero eso es un requisito. Para que un referendo se pueda llevar a cabo, tiene que tener ese límite del censo electoral. O sea, casi siempre es como el 8%, el 5% del censo, perdón, censo electoral. ¿Listo? 53 millones de... 53. 53 millones. 53 millones. ¿Sí? Exacto. Entonces más o menos, no lo sé. Creo que sí. Creo que sí. Pero sí, entonces, vol- volviendo a lo que decía Juan, sí. Entonces, más o menos, como el referendo es a nivel nacional, entonces se tiene que lograr más o menos 2,4 millones de firmas, ¿sí? O sea, al menos tiene que haber 2,4 millones de firmas para que se pueda llevar a cabo ese proceso. Consulta popular. Es el mecanismo de participación mediante el cual se eleva una pregunta de carácter general sobre un tema de trascendencia nacional. Hace poco, el año pasado, hablaban en el ambiente político en Colombia de consulta popular. ¿Se acuerdan con qué tema era? No, una reforma, una reforma. No, la laboral, la laboral, chicos.